Vamos a comenzar con el Capital. Ahora sí, después de los prólogos y después de la sesión de bienvenida también, vamos a iniciar ya con el primer capítulo. Bueno, por contextualizar, libro primero, el proceso de producción del capital, primer tomo del Capital. Sección primera, sobre la mercancía del dinero. Capítulo primero, sobre la mercancía, y dentro de esto, los acápites 1 y 2. El primero titulado Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, sustancia del valor, magnitud del valor. Y el segundo titulado Dualidad del trabajo representado en las mercancías. Vale, antes que nada, advertir un poco cómo va a ser la estructura de la presentación. Básicamente yo lo que voy a hacer es, en el PowerPoint tengo, si puedo pasarlos, por supuesto, tengo algunas notas, alguna especie de guión, que lo he incluido un poco por tradición, la verdad, pero yo tenía pensado ni hacerlo. Básicamente porque tampoco quiero que la gente preste excesiva atención a este esquema, sino prefiero que la gente escuche más bien lo que voy a decir, porque aquí lo que desvías la atención, te pierdes, y tampoco en estas diapositivas se condensa todo lo que voy a comentar. Así que no tiene excesivo sentido, más que, bueno, para guiarnos un poco dónde estamos y poco más. Vale. Vamos a comenzar con el acápite 1, o subcapítulo, como se le llame. Los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor, sustancia del valor, magnitud del valor. Antes que nada, un breve comentario introductorio a lo que es el capital, bastante arbitrario, pero bueno. Decía Lenin que entender el capital de Marx, especialmente el primer capítulo, sin haber estudiado a fondo y entendido toda la lógica de Hegel, no se puede hacer, ¿no? Por consiguiente, después de medio siglo, ninguno de los marxistas entendió a Marx. Eso decía básicamente en la década de los años 10. En las últimas décadas se han popularizado varias lecturas, especialmente en Alemania, dentro del paradigma de lo que se conoce como la nueva dialéctica, que se han esforzado por trazar similitudes entre las obras de ambos filósofos, de Marx y de Hegel, pero esta tradición se remonta más hacia atrás y lo que es el estudio de la dialéctica dentro del Capital pues ha sido también retomado por algunos autores o fue iniciado por algunos autores soviéticos, especialmente hay un libro famoso, Irienkov, pero bueno, también hay previos varios intentos, incluso que han intentado dilucidar cuál es la metodología que subyace al capital, como puede ser Henrik Grossman, que no era soviético ni mucho menos, de hecho no era siquiera comunista. Pero bueno, también podemos rastrear un poco más atrás a los debates sobre el derrumbe del capitalismo entre Luxemburgo, Lenin, etcétera, donde ya hay ciertos atisbos de lo que sería la metodología del capital, sobre todo de cara al tomo 2. Pero de forma sistemática podemos decir que esto es algo bastante reciente, de los últimos 50 años, donde se ha intentado, sobre todo en los primeros capítulos, dilucidar esto, ¿no? Entonces, a pesar de que la mayoría de los que aquí estemos no hayamos estudiado seriamente a Hegel, quizás hay alguna excepción, hago un llamamiento a prestar atención, especial atención a la estructura de exposición del propio capital, que no es una estructura aleatoria, que Marx emplea para poder rastrear la dialéctica interna que caracteriza toda la obra del Capital, y especialmente a su tomo 1, ¿no? Y que se trasluce sobre todo en estos primeros capítulos, ¿no? Y ya como nota de lectura o lo que sea, sobre todo prestar atención a las ideas de concreto, abstracto, forma, contenido, que no aparecen directamente aquí, pero que implícitamente van a revelarse, ¿no? También la idea de negación dialéctica, afirmación a través de la negación de la negación, bueno, básicamente este tipo de lo que se conoce como leyes dialécticas que van a aparecer aquí mostradas, ¿no? Y ya inicio con el contenido. Bueno, la riqueza de las sociedades en que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Primer párrafo famoso, el más famoso del Capital probablemente. Bueno, aquí obtenemos, primero nos damos cuenta de que Marx ha elegido la mercancía como punto de arranque, ¿no? Entonces, a los lectores que empezamos con el Capital, esto se nos presenta como algo arbitrario. Es decir, cuando tú inicias y lees esta frase sin tener la lectura anterior quizá de la contribución a la crítica a la economía política, sin haber leído otras obras de Marx, te encuentras con algo que es en sí arbitrario, ¿no? Y que todavía no podemos justificar ni siquiera como necesario.
para eso tenemos que ver que en el despliegue de estas determinaciones de la mercancía, esto nos va a conducir a algún lado. Y quizá, como veíamos en el prólogo, pues a la ley económica que rige el modo de producción capitalista, ¿no? Pero esto, de momento, podemos considerarlo como un apriorismo. Bueno, Marx parte de ahí y yo, bueno, voy a aceptarlo y voy a seguir su curso, ¿no? Bien, ¿cómo va a iniciar Marx su investigación? Pues como pista metodológica exterior al texto, y que voy a intentar que sea lo menos posible exterior al texto lo que diga aquí. Alguna mención voy a hacer, pero por lo general me voy a ceñir a lo que se dice en el texto. Podemos apoyarnos sobre un párrafo de las notas sobre Wagner que leímos el año pasado aquí, y que es el último escrito económico de Marx, donde se indica lo siguiente: yo no arranco de conceptos, de donde arranco es de la forma social más simple en que toma cuerpo el producto del trabajo de la sociedad actual, que es la mercancía. Analizo esta y lo hago fijándome en la forma bajo la cual aparece. Es decir, Marx no define primero qué es una mercancía, sino que parte de su apariencia, tal y como se nos presenta, y procede después a dilucidar cuáles son sus determinaciones, cuál es su contenido, ¿no? ¿Qué se encuentra Marx? Bueno, la mercancía es, nos dice, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas del tipo que fueran. Por lo tanto, por objeto exterior debemos entender algo que está situado fuera de quien satisface esa necesidad, un objeto externo a él. Ya se trate de un objeto físico o de un servicio. Servicios es algo más especial, producción y consumo se supone que coinciden en el tiempo, como en un masaje o lo que fuera, pero bueno, Marx aquí no está diciendo que tiene que pesar X gramos, ¿no? Eso para empezar, que ya aquí ha habido críticas a esta cuestión, ¿no? Y a continuación nos señala: toda cosa útil, como el hierro, el papel, etcétera, ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad y con arreglo a su cantidad. Es decir, Marx descubre que lo que le permite a una mercancía satisfacer una necesidad es que dispone de una cualidad por sus propiedades internas y que está distribuida en cierta cantidad dentro de esas propiedades internas. Seguimos con el siguiente párrafo. No voy a decir las páginas porque yo aquí tengo una edición que no es la que está colgada en el PDF, que algunos la tenéis, pero no voy a ir comentando así la página que es, más que nada por párrafos, ¿no? Entonces nos dice: la utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso, pero esa utilidad no flota por los aires. Está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe al margen de ellas. Los valores de uso de las mercancías proporcionan la materia para una disciplina especial, la merceología, al menos en la traducción de Pedro Escarón. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma social de esta. En la forma de sociedad que hemos de examinar son a la vez portadores materiales del valor de cambio. Bueno, ¿qué nos dice Marx aquí? La utilidad de la mercancía es algo ligado a sus propiedades materiales. Por ejemplo, pues las propiedades del hierro, del cobre, del oro las hacen conductores de energía, mientras que las del vidrio, madera o plástico le hacen lo contrario, ¿no? Marx descubre además que el estudio de los valores de uso, que equivale al estudio de sus propiedades, que están ligadas a la satisfacción de la necesidad que tienen que satisfacer, es objeto de una disciplina especial, se llama merceología, que consiste en el estudio pericial de las mercancías, ¿no? De lo que es la mercancía, la propiedad de la mercancía, para qué sirve la mercancía. Bien, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues que Marx se topa con una especie de callejón sin salida. Ha definido una parte de la mercancía, ha encontrado que satisface una necesidad, etcétera, pero se da cuenta de que seguir profundizando, analizando el contenido desde esta perspectiva, básicamente le aleja de la investigación de la mercancía propiamente dicha o de lo que él parece que quiere buscar dentro de la mercancía, ¿no? En este sentido, básicamente, se topa con que la mercancía, además de un valor de uso, bajo esta forma de sociedad exclusivamente, al menos aquí dice bajo esta forma de sociedad, es también un valor de cambio. Y que los valores de uso en la sociedad actual son los portadores materiales de un valor de cambio, ¿no? Aquí tampoco define qué es un valor de cambio de momento, sino que tal como señala en las notas sobre Wagner, lo que hace es, se dispone a analizar en qué forma aparece ese valor de cambio. Bien. Seguimos, ¿no? En primer lugar, el valor de cambio, siguiente párrafo, se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. El valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y puramente relativo, y un valor de cambio inmanente, intrínseco a la mercancía, pues, sería una contradicción inadyecta, una contradicción entre un término y su atributo. Examinemos la cosa más de cerca.
Bueno, dice, básicamente, a primera vista parece que el valor de cambio es algo completamente relativo y contingente al que no le subyace ninguna sustancia, pero bueno, vamos a verlo más de cerca, dice Marx, ¿no? Porque esto quizá no es así. En apariencia es así. Entonces, en el siguiente párrafo nos dice, o los siguientes párrafos, más bien, nos dice, una mercancía individual, por ejemplo, un cuarter de trigo, se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas. No obstante, su valor de cambio se mantiene inalterado, ya sea que se exprese en X betún y Z, Z oro. Debe, por tanto, poseer un contenido diferenciable de estos diversos modos de expresión. Y lo mismo con otras palabras. Si existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas, tanto en un cuarter de trigo como en A quintales de hierro, ambas, por consiguiente, son iguales a una tercera, que en sí para sí no es ni la una ni la otra. Cada una de ellas, pues, en tanto que es valor de cambio, tiene que ser reducible a una tercera. Bien. El intercambio según distintas proporciones pone de manifiesto que tiene que existir una magnitud común de medición entre todas las mercancías que se intercambian, un contenido distinto a las diversas formas de expresión del valor de cambio. Por ejemplo, yo puedo manifestar, por ejemplo, hablar euskera a través de conversaciones con mucha gente. Aquí serían esas manifestaciones, serían el valor de cambio, pero todas ellas son expresión de un mismo contenido, en este caso el euskera, y ahora veremos qué contenido es del que habla Marx, ¿no? Ese contenido se realiza como forma de diversas maneras, ¿no? En forma de distintas proporciones del valor de cambio, pero en sí son formas de expresión, no es el contenido en sí mismo, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tienen en común todas las mercancías? Y nos responde Marx bueno, en este caso cuarto párrafo aquí, pero bueno, me he saltado el ejemplo geométrico, el siguiente párrafo. Ese algo común no puede ser una propiedad natural, geométrica, física, química o de otra índole de las mercancías. Sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías, en las que hacen ser, pues, valores de uso. Pero por otra parte, salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías. Dentro de tal relación, un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro, siempre que esté presente en la proporción correspondiente. En cuanto a valores de uso, las mercancías son, ante todo, diferentes en cuanto a cualidad. Como valores de cambio, solo pueden diferir por su cantidad y no contienen, por consiguiente, ni un átomo de valor de uso. Vale, ¿qué nos dice Marx? A la relación de intercambio como tal, al valor de cambio, lo que le caracteriza es la cualidad de cambiar un valor de uso por otro valor de uso cualquiera, que tenga una propiedad distinta. Por ejemplo, una harina por un coche, algo que de forma de apariencia parece algo antinatural, ¿no? Que cambies harinas por coches, ¿no? Así pues, lo que le caracteriza precisamente es hacer abstracción de las propiedades de lo que se cambia concretamente. Por lo tanto, solo puede ser el valor de cambio o el contenido del valor de cambio una propiedad social y no natural inherente a las propiedades de la mercancía. Si el valor de uso se define por sus diferentes propiedades materiales, los valores de cambio se difieren por la cantidad. Basta con mirar, por ejemplo, pues una lista de precios para cerciorarse de algo, ¿no? Como valor de uso, lo que interesa son las cualidades que tengan. Me da igual, yo qué sé, una napolitana y un móvil, pero como valores de cambio no interesa eso. Como valores de cambio es por cuánto se intercambian. Y en los siguientes párrafos, Marx nos va a dar su respuesta, ¿no? Nos dice, ahora bien, tajante, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo, si hacemos abstracción de su valor de uso. Todas sus propiedades sensibles se han esfumado. Ya tampoco es producto del trabajo del ebanista o del albañil o del hilandero o de cualquier otro trabajo productivo determinado. Con el carácter útil de los productos del trabajo se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos y por ende se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos. Estos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano. Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha quedado de ellos, salvo una misma objetividad espectral. Una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana, sin consideración a la forma en que se gastó. Esas cosas tan solo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza de trabajo, se acumuló trabajo humano. En cuanto a cristalizaciones de esa sustancia social común, a ellas son valores. Bueno, no sé si habéis observado que me estoy saltando algunas frases. Pero bueno, que no lo he dicho, pues ahí ponéis los corchetes. ¿Qué quiere decirnos Marx? Bueno, Marx descubre pues que el contenido que subyace al valor de cambio está detrás, es el valor, pero el trabajo humano, ¿no?
pero no un trabajo concreto determinado, sino que precisamente, dado que nos hemos abstraído de las propiedades materiales particulares del valor de uso, también debemos omitir la acción humana específica que engendra ese valor de uso en vinculación con la naturaleza. Es decir, ese objeto útil con sus propiedades determinadas. Básicamente debemos también omitir el trabajo concreto que se ha volcado en esa mercancía o se ha materializado en esa mercancía. De este modo, lo que nos dice es, solo nos queda trabajo humano abstracto, que es el gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en la que se gasta esa fuerza de trabajo. Es lo que llama Marx, ¿no?, la cristalización de la gelatina de trabajo humana que forma, en este caso, el valor. Aquí, algo interesante es que en la traducción de Pedro Escarón se dice valor, porque la segunda edición se dice valor, pero en la tercera y la cuarta edición lo que añade Marx aquí es valor mercantil. Valor mercantil. No le llama valor ya, le llama valor mercantil. A mí me parece interesante básicamente porque en este punto hasta ahora, si decimos que el valor es exclusivamente trabajo abstracto acumulado en la mercancía o trabajo acumulado en la mercancía, podemos caer en una naturalización del valor, ¿no? Porque lo único que le caracteriza sería o sea, que se empleó fuerza humana de trabajo o se acumuló trabajo humano en él, ¿no? Y eso es algo que puede suceder en cualquier estado histórico. En cualquier estado histórico, efectivamente, los productos del trabajo son fruto o sea, los productos, que no mercancías, son fruto de trabajo, ¿no? Pero yo creo que cabe notar aquí que se refiere al valor mercantil y que por lo tanto no es algo transhistórico, sino específico de las mercancías, de una fase histórica donde se intercambian las mercancías. Luego tendremos ocasión de comentar algo respecto a este salto del trabajo al valor, pero brevemente lo mencionaré hoy, pero la clave creo que está en el tercer subcapítulo y no aquí. Pero bueno, aquí ya se menciona alguna cuestión. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva sobre magnitud del valor, que he titulado, ¿no? Y nos dice, ¿no? En la relación misma de intercambio entre las mercancías, su valor de cambio se nos puso de manifiesto como algo por entero independiente de sus valores de uso, ¿no? Si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso que tienen los productos del trabajo, se obtiene su valor, tal como acaba de determinarse. Es algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías, es pues su valor. El desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor, al que por de pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esa forma. Bueno, ¿qué creo que nos está comentando aquí, ¿no? Hallado el valor como contenido del valor de cambio, Marx nos advierte que la siguiente clave consiste en pasar del contenido a la forma, del abstracto a lo concreto, del valor al valor de cambio, es decir, explicar por qué el trabajo abstractamente humano, el gasto de fuerza de trabajo abstractamente humana, debe representarse necesariamente como valor de cambio y, como veremos también en última instancia, pero eso mucho más adelante, como dinero, ¿no? De momento, una vez descubierta la sustancia del valor, lo cualitativo, el trabajo, Marx lo que va a hacer es rescatar lo que son los atributos cuantitativos del valor, que es lo que comenta en los párrafos siguientes. La magnitud sería la cantidad de trabajo y la medida, que sería su duración en tiempo de trabajo. A partir de aquí, Marx, en los siguientes párrafos, lo que va a buscar es borrar las diferencias cualitativas que pueden subyacer al tiempo de trabajo abstracto, pues recordemos que como tal, el valor de cambio no puede apoyarse sobre ninguna diversidad cualitativa, sino que solo se diferencia por la cantidad respecto a otros valores. Por tanto, lo que va a hacer es reducir de este modo a la técnica, habilidad e intensidad medias del trabajo, toda la fuerza de trabajo individual, y descubre aquí el tiempo de trabajo socialmente necesario como la magnitud del valor. Que básicamente es el siguiente párrafo entero que dice, ¿no? Podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo gastada en su producción, cuanto más perezoso o torpe fuera un hombre, tanto más valiosa sería su mercancía, porque aquel necesitaría tanto más tiempo para fabricarla. Sin embargo, el trabajo que genera la sustancia de los valores es trabajo humano indiferenciado, gasto de la misma fuerza de trabajo humano. El conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera, las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado medio de intensidad y destreza. ¿Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario? Pues, más adelante, siguiente párrafo, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso, lo que determina su magnitud como valor. Bueno, básicamente esto significa que la fuerza de trabajo individual debe reducir su tiempo de trabajo al socialmente necesario.
Y esto implica que debe adaptarse a las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza y de intensidad de trabajo, como dice aquí. Es decir, al grado medio de la fuerza productiva del trabajo, que depende, como señala ya en el siguiente párrafo, más adelante, bueno, sí, en el siguiente párrafo, o un par de párrafos más, dice que depende esta fuerza productiva del trabajo media de múltiples circunstancias. Entre otras cosas, el nivel medio de destreza del obrero, el estado de desarrollo en que se hallan las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso de producción, la escala y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales. Esto, por cierto, es una definición bastante interesante de lo que es la fuerzas productivas, ¿no? Que, bueno, suele considerarse una fuerza productiva la máquina. Bueno, la máquina y muchas cosas más. O sea, fíjate, aquí señala, por ejemplo, la destreza del obrero, ¿no? Que es algo importante y que además con un papel, bueno, ya nos podemos ir, pero las experiencias socialistas, ¿no? La destreza del obrero, si tiene destreza suficiente para manejar el tipo de tecnología que se requiere, etc. Bueno, y después de esto, básicamente, después de mencionar esto, Marx va a trazar a través de varios ejemplos la relación entre la fuerza productiva del trabajo y la magnitud del valor individual de las mercancías, de los que tampoco voy a profundizar, porque creo que se entienden con facilidad, y aparte hay una mención bastante similar en el siguiente acápite, que sigue una estructura bastante parecida al primero, en el que se relaciona también la magnitud del valor con la fuerza productiva del trabajo. Y para concluir ya con este primer acápite, lo que va a hacer Marx es introducir algunas afirmaciones externas, por así decirlo, complementadas por Engels. Voy a leer ahora sí todo el párrafo, también la nota de Engels. Dice, una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales. Una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano, pero no ser mercancía. Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Para producir una mercancía no solo debe producir valores de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y omito lo que dice Engels para terminar con lo que dice Marx. Por último, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Bueno, después de la frase de Marx que dice para producir una mercancía no solo se debe producir valor de uso, sino valor de uso para otros, introduce Engels aquí una nota, la cuarta edición, que es la siguiente. Y no solo en rigor para otros. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo y para el cura del diezmo. Pero ni el trigo del tributo ni el diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidas para otros. Para transformarse en mercancía, el producto ha de transferirse a través del intercambio a quien se sirve de él como de valor de uso. Bueno, hasta aquí para Marx basta, por lo que ha dicho hasta ahora y por lo que dice en este párrafo, como hemos visto, con que un producto sea útil para otro individuo y producto del trabajo humano para convertirse en una mercancía. Hasta aquí basta con eso. El problema del agregado de Engels a la cuarta edición no consiste en que sea falso, evidentemente, porque no es falso, es decir, para ser mercancía tiene que intercambiarse, sino en que incurre en una especie de adelantamiento y en una tautología. Es decir, en vez de analizar la mercancía para encontrar sus determinaciones en la primera fase, que sería la fase que se suele considerar como analítica, ¿no? Dentro de lo que bueno, es el discurso dialéctico, ¿no? Que sería de lo concreto al abstracto, de la forma al contenido, y después, una vez hallado ese abstracto o ese contenido, desplegar su contenido para lograr hallar las formas más concretas, Engels nos pone delante de un hecho. Dice, la mercancía se intercambia, pero ese hecho precisamente debe ser demostrado mediante ese acceso dialéctico del contenido a la forma, del abstracto a lo concreto. Y aquí hay dos problemas. Primero, que no tenemos todas las determinaciones de la mercancía suficientes, todo el contenido de la mercancía para desplegarlo y dilucidar por qué es una mercancía. Nos falta una determinación fundamental que se comenta en el siguiente capítulo. Es decir, nos está diciendo hasta aquí que parece que por el mero hecho de ser fruto del trabajo humano, porque es el contenido más simple que hasta ahora hemos descubierto, el producto ya se intercambia. Pero no nos dice por qué ese producto, siendo producto del trabajo humano, se intercambia, ¿no? Es decir, nos está anticipando algo que debe explicar, no resuelve el dilema de por qué se intercambian las mercancías. Simplemente dice, bueno, para ser mercancía hay que intercambiarse. Ya, bueno, pero necesito saber por qué esa mercancía ha de intercambiarse. Y como ya digo, todavía no se puede hacer eso porque falta primero un paso más en el análisis, que ahora comentaré en breve, y después, además, falta desplegar lo que es el propio contenido que también mencionaré para entender por qué se convierte en mercancía, y eso se hace en el tercer capítulo, en el de la forma del valor. Pero bueno, de momento
simplemente decir eso, que aquí, o sea, no hay problema, simplemente es un agregado de Engels, no es falso el agregado, pero bueno, tampoco nos resuelve en todo caso el por qué una mercancía se intercambia en el mercado. Es una de las claves. Y ahora vamos a empezar ya con lo que sería la dualidad del trabajo representado en las mercancías. Lo que vemos aquí, o en estas, vamos a ver en estos primeros párrafos, es que Marx parte de los resultados que obtiene en el análisis anterior, pero ahora los aborda desde un prisma distinto, que es el prisma del trabajo, con el fin de seguir pues, elucidando el contenido de la mercancía. Entonces, el primer párrafo dice: en un comienzo la mercancía se nos puso de manifiesto como algo bifacético, un valor de uso y valor de cambio. Vimos a continuación que el trabajo, al estar expresado en el valor, no poseía ya los mismos rasgos característicos que lo distinguían como generador de valores de uso. He sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del contenido del trabajo. Y cita su contribución. ¿No? Bueno, básicamente, así pues, Marx nos dice, se arroga el haber sido el primero a descubierto la dualidad del trabajo como trabajo útil y trabajo abstracto, indiferenciado, y desarrolla la explicación, en primera instancia, sobre la vinculación entre el valor de uso y el trabajo útil. Va a haber más o menos unos cuantos párrafos que más serán unas 2 páginas en las que nos va a hablar de la relación entre el valor de uso y el trabajo útil, y luego nos va a hablar de la relación entre el trabajo abstracto y el valor como tal. Entonces, nos señala Marx: la chaqueta es un valor de uso que satisface una necesidad específica. Para producirla se requiere determinado tipo de actividad productiva. Esta se halla determinada por su finalidad, modo de operar, objeto, medio y resultado. Llamamos sucintamente trabajo útil al trabajo cuya utilidad se representa así en el valor de uso de su producto, aunque su producto sea un valor de uso. Siguiente párrafo: así como la chaqueta y el lienzo son valores de uso cualitativamente diferentes, son cualitativamente diferentes los trabajos por medio de los cuales llegan a existir, el del sastre y el del tejedor. Si aquellas cosas no fueran valores de uso cualitativamente diferentes y, por tanto, productos de trabajo útiles cualitativamente diferentes, en modo alguno podrían contraponerse como mercancías. No se cambia una chaqueta por una chaqueta, un valor de uso por el mismo valor de uso. Es decir, los valores de uso son producidos por trabajos útiles y concretos, cualitativamente diferentes los unos de los otros. Y esta es la condición material para el intercambio de las mercancías. Los valores de uso que los valores de uso producidos sean frutos del trabajo cualitativamente distintos. Valor de uso y trabajo concreto son parecidos, pero en diferentes planos. Valor de uso y trabajo concreto, efectivamente. Y son, además, condición necesaria para el intercambio de mercancías. Como dice, no vamos a cambiar lo mismo. Y sigue. Siguiente párrafo. A través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpos de las mercancías se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles igualmente disímiles, diferenciados por su tipo, género, familia, especie, variedad. Una división social del trabajo. Esta constituye una condición para la existencia misma de la producción de mercancías, si bien la producción de mercancías no es, a la inversa, condición para la existencia misma de la división social del trabajo. En la comunidad paleoíndica el trabajo está dividido socialmente sin que por ello sus productos se transformen en mercancías. O bien, para poner un ejemplo más cercano, en todas las fábricas el trabajo está dividido sistemáticamente, pero esa división no se halla mediada por el hecho de que los obreros intercambien sus productos individuales. Solo los productos de trabajos privados autónomos recíprocamente independientes se enfrentan entre sí como mercancías. Bueno, por lo tanto, el conjunto de los diversos trabajos concretos forma lo que se conoce como división social del trabajo, que es una condición para la existencia misma de la producción de mercancías, pero no al revés. Puede existir división social del trabajo sin existir producción de mercancías. Y aquí es cuando Marx introduce ese nuevo elemento del que hablaba anteriormente, un nuevo elemento de ese análisis. Ahora el resto lo había descubierto ya anteriormente. Cuando habla del trabajo concreto en la anterior acápite, estaba básicamente presentando sus resultados. Pero descubre, aunque tampoco indaga mucho en ello, algo que es fundamental, que es una nueva determinación de la mercancía, y es lo siguiente: solo son mercancías aquellos productos que son resultado de trabajos privados autónomos recíprocamente independientes. Aquí está la clave del carácter de la mercancía, o sea, que lo adelanto, y que luego se justificará más adelante por qué los trabajos privados y autónomos de forma independiente tienen que adoptar la forma de valor, más bien de valor de cambio. Entonces, solo el trabajo privado independiente da lugar a mercancías, nos dice Marx.
¿Qué es trabajo privado independiente? Bueno, pues que el trabajo se organiza con independencia del resto de trabajos de la sociedad, podemos decir, y por eso no lo son los trabajos vinculados dentro de una fábrica con una planificación previa, con independencia respecto al que va a consumirlo, y por eso también no es, no es una mercancía el trabajo producido por una ama de casa en su hogar cuando, por ejemplo, cocina para sus hijos, o de un hombre, o sea, es evidente que es indiferente esto, y sin que el resto también interfieran en la ejecución del trabajo, ¿no? Eso es, básicamente será la cualidad de lo que sería por lo que Marx se entiende por privado e independiente, ¿no? Que luego esto se puede debatir, tal cual, pero bueno, fundamentalmente yo creo que se entiende con el ejemplo de la fábrica, el ama de casa, la fábrica. Hay una planificación social que te dice que hay que trabajar, el ama de casa trabaja, quizás se lo ha planificado ella, es un trabajo, por así decirlo, eh, en este sentido, privado, por así decirlo, pero, o sea, no es independiente porque, o sea, perdón, es independiente porque lo ha realizado ella, pero no es privado porque lo está utilizando o sea, de forma social, directamente social, para cocinar para sus hijos o lo que fuera, ¿no? Es decir, no se relaciona con un otro anónimo dentro del mercado. Bueno, esto en sí podemos ir, a ver, ya adelantando que esto solo puede suceder si existe propiedad privada sobre los medios de producción, que no tiene por qué ser solo propiedad capitalista, pero solo si existe propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Por qué? Porque si no existe propiedad privada y es propiedad común, yo, por ejemplo, me tengo que entender y coordinar con el resto para organizar la producción de forma planificada. Por tanto, ya no es un trabajo privado independiente. Pero como he comentado antes y lo repito, si Marx halla, mediante el análisis del trabajo, en este caso el trabajo concreto, este atributo de las mercancías, el de que son fruto de trabajo privado independiente, todavía no lo despliega para demostrar por qué y cómo este trabajo privado independiente produce necesariamente mercancías, ¿no? Y eso es algo que efectúa luego en el capítulo 3, que también menciona luego en el capítulo del fetichismo de la mercancía y tal. Y ya a continuación nos vamos a encontrar con algunas notas interesantes sobre el trabajo útil que yo creo que merece la pena mencionar. Bueno, evidentemente me toca presentarlo, pero bueno, que son bastante interesantes, ¿no? Que voy a citar. Que son, pero la existencia de la chaqueta, del lienzo, de todo elemento, está a mitad del párrafo. De todo elemento de riqueza material que no sea producto espontáneo de la naturaleza, necesariamente estará mediada siempre por una actividad productiva especial, orientada a un fin, la cual asimila necesidades particulares del hombre, materiales naturales particulares. Como creador de valores de uso, como trabajo útil, pues el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales, condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y por consiguiente, de mediar la vida humana. Los valores de uso, chaqueta, lienzo, en suma, los cuerpos de las mercancías, son combinaciones de dos elementos, materia natural y trabajo. Si se hace abstracción en su totalidad de los diversos trabajos útiles incorporados a la chaqueta, al lienzo, etc., quedará siempre un sustrato material, cuya existencia se debe a la naturaleza y no al concurso humano. En su producción, el hombre solo puede proceder como la naturaleza misma, vale decir, cambiando simplemente la forma de los materiales. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce la riqueza material. El trabajo es el padre de esta, como dice William Petty, la tierra es su madre. Sí, pues, el trabajo concreto, el trabajo útil, es la mediación entre la naturaleza y el hombre, y es el medio a través del cual el segundo, el hombre, la humanidad, transforma la materia natural para satisfacer sus necesidades. Y esto es algo eterno. En contra de aquellas interpretaciones que ven en el trabajo como una forma específica de actividad alienada o exclusiva de la sociedad de clases, que quizás se puede encontrar más bien en el joven Marx, quizás, pero que aquí parece claro, el trabajo es la necesidad natural del hombre para transformar la naturaleza. Es la mediación entre uno y el otro, el trabajo concreto, ¿no? ¿Esto qué significa, a su vez? Que el trabajo solo tiene sentido en relación con un otro, que no es el mismo, es decir, la naturaleza. Por tanto, el trabajo no es, y esto es una crítica, bueno, no es una crítica a los lasalianos, sino más bien la crítica viene después, a la idea de que el trabajo es fuente de toda la riqueza. No, el trabajo no es fuente de toda la riqueza, porque también la naturaleza, por supuesto, es fuente o madre de la riqueza en este sentido, ¿no? Digo, porque, vamos, básicamente, en la crítica del programa de Gotha de 1975, o sea, 8 años, bueno, 3 años según esta edición después, les va a achacar eso a los partidarios de la Salle que querían introducir y lo introdujeron en el programa de él.
de lo que sería el Partido Socialdemócrata Alemán, la idea está de que el trabajo es fuente de toda la riqueza, para tener en mente, ¿no? Y ahora ya nos dice, nos anuncia él, de la mercancía en cuanto a objeto para el uso, pasemos ahora al valor de la mercancía. Voy a citar algunas frases de este párrafo, aunque voy a dividirlo en dos. El párrafo es larguísimo. Y nos dice, ¿no? En su calidad de valores, la chaqueta y el lienzo son cosas de igual sustancia. Expresiones objetivas del mismo tipo de trabajo, pero el trabajo del sastre y del tejedor difieren cualitativamente. Y más adelante, si se prescinde del carácter determinado de la actividad productiva y por tanto el carácter útil de trabajo, lo que subsiste de este es el de ser un gasto de fuerza de trabajo humana. Aunque actividades productivas cualitativamente diferentes, el trabajo del sastre y el del tejedor son ambos gasto productivo del cerebro, músculo, nervio, mano, etcétera, humanos. Y en este sentido, uno y otro son trabajo humano. Son nada más que dos formas distintas de gastar la forma humana de trabajo. Pero el valor de la mercancía representa el trabajo humano puro y simple, gasto de trabajo humano en general. Por lo tanto, si prescindimos del trabajo concreto, con sus finalidades, medios de operar y resultados particulares, ¿qué obtenemos? Un mero gasto de fuerza de trabajo humana. Obtenemos el trabajo humano en general en su abstracción. Y que el valor de la mercancía representa este trabajo puro y simple. Esto ya lo podíamos deducir también del anterior acápite, pero bueno. ¿Qué es ese trabajo abstracto? Bien, pues ese trabajo abstracto es gasto de la fuerza de trabajo simple que por término medio todo hombre común sin necesidad de un desarrollo especial posee en su organismo corporal. El carácter de trabajo medio simple varía, por cierto, según los diversos países y épocas culturales, pero está dado por una sociedad determinada. Se considera que el trabajo más complejo es igual solo a trabajo simple potenciado o multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo simple. La experiencia muestra que constantemente se opera esta reducción. Por más que una mercancía es el producto del trabajo más complejo, su valor la equipara al producto del trabajo simple y por consiguiente no representa más que determinada cantidad de trabajo simple. Las diversas proporciones en que los distintos tipos de trabajo son reducidos al trabajo simple como esa unidad de medida se establecen a través de un proceso social que se desenvuelve a las espaldas de los productores y que por eso les parece resultado de su tradición. Para simplificar en lo sucesivo, consideraremos directamente toda clase de fuerza de trabajo como fuerza de trabajo simple, no ahorrándonos con ello más que la molestia de la reducción. Así pues, ¿qué nos dice? Que no hay trabajo simple absoluto, sino que es siempre relativo a lo que se exige de manera normal a todos los individuos en una época determinada. Por ejemplo, en el siglo XIX la alfabetización no era una condición sine qua non para trabajar, ¿no? Pero en la actualidad la producción de mercancías, por lo general, exige ese conocimiento mínimo. No es casualidad que se haya desarrollado, universalizado la educación primaria obligatoria. ¿Y el trabajo complejo qué sería? Pues el trabajo complejo sería la mera multiplicación de trabajos abstractos simples, solo cuantitativamente diferente, pero no cualitativamente diferente. Está intentando reducir todas las cualidades que pudiesen distinguir a un trabajo de otro a meros términos cuantitativos. O sea, no lo hace de forma arbitraria, es que sucede así. O sea, Marx aquí no está, oye, mi opinión, no. Quiero decir, está narrando cuál es el proceso de, bueno, cuál es la naturaleza de la mercancía, básicamente, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, a partir de aquí ya introduce como el primer supuesto de lo que sería el capital, que hay varios supuestos en el capital, que nos dice, después de haber desplegado esta determinación de que el trabajo complejo es trabajo simple multiplicado, pues básicamente no me voy a repetir. Ahora solo trabajo con el trabajo simple. Vale. ¿Qué nos dice después? Acto seguido, el siguiente párrafo. Por consiguiente, así como los valores chaqueta, lienzo, se hace abstracción de la diferencia entre sus valores de uso, otro tanto ocurre en el caso de los trabajos que están representados en esos valores, con la diferencia entre las formas útiles de esos trabajos, el del sastre y el del tejedor. Más adelante, el trabajo sastreril y el textil son elementos constitutivos de los valores de uso chaqueta y lienzo, merced precisamente a esas cualidades diferentes. Son sustancia del valor chaqueta y del valor lienzo, solo en tanto que se hace abstracción de su cualidad específica
en tanto ambos poseen la misma cualidad, la del trabajo humano. Y después, en el siguiente párrafo, no en el siguiente, dice: por ello, si en lo que se refiere al valor de uso, el trabajo contenido en la mercancía solo cuenta cualitativamente, en lo que se refiere a la magnitud del valor cuenta solo cuantitativamente, una vez que ese trabajo se haya reducido a la condición de trabajo humano, sin más cualidad que esa. Allí se trataba del cómo y del qué del trabajo, aquí del cuánto, de su duración. Es una recapitulación de lo que acaba de decir hasta ahora, que es que el trabajo concreto es la base del valor de uso, el trabajo abstracto indiferenciado es la sustancia del valor. En la misma medida, el trabajo concreto que distingue a los valores de uso solo cuenta cualitativamente, como he dicho, mientras que el trabajo abstracto que produce el valor solo cuenta cuantitativamente, como diferencia de tiempo de trabajo contenido en una mercancía. Ya a lo largo de los dos siguientes párrafos, Marx va a plantear básicamente, y estamos ya terminando, lo que va a plantear los siguientes párrafos básicamente es una contraposición entre el valor de uso o riqueza y el valor, donde debido al doble carácter del trabajo, por ejemplo, y esto es por eso he dicho que antes me saltó lo anterior, es que un incremento de la cantidad de valores de uso puede implicar una reducción de la magnitud de cada valor de uso producido al haberse incrementado la fuerza productiva. Esto que comenta aquí, en mi opinión, tiene que ver básicamente con que más adelante va a ser importante la contraposición entre el valor de uso y el valor de cambio para entender, por ejemplo, las contradicciones dentro del capitalismo. A medida que el trabajo va haciéndose menos necesario, es decir, cómo es capaz de, a través del incremento de la fuerza productiva, de incrementar la riqueza en forma de valores de uso y, sin embargo, de que disminuya el valor, propiamente dicho, el tiempo de trabajo socialmente necesario de cada mercancía. Y, por lo tanto, las posibilidades de valorización se vayan dificultando. Pero esto, como he dicho, es algo que aquí no introduce, pero que, bueno, está bien tenerlo aquí porque básicamente después es posible que tengamos que retomarlo, ¿no? El tema de la composición orgánica, es decir, a medida que se hace más superfluo el trabajo, se hace más difícil el proceso de valorización y tal. Y ya para terminar, el último párrafo de este segundo acápite, que es una especie de conclusión, en el que Marx nos señala lo siguiente: todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en sentido fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano igual o de trabajo abstractamente humano como constituye el valor de la mercancía. Todo trabajo, por otra parte, es también gasto de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un fin. Y en esta condición de trabajo útil concreto produce valores de uso, ¿no? Y luego, en la nota a pie de página, la segunda edición, que es la que estamos leyendo nosotros, primero hay un agregado bueno, después hay un agregado a la cuarta edición de Engels que es interesante, pues básicamente porque como en castellano solo tenemos la palabra trabajo y tal, nos dice que en inglés existen dos palabras, una es work, que es trabajo creador de valores de uso, y la otra es labor, que sería trabajo creador de valor. Y que en ese sentido es bastante más sencillo diferenciar el uno del otro. Y lo que digo, Marx añade una nota a pie de página en la segunda edición, donde, bueno, básicamente me gustaría subrayar su afirmación crítica contra Smith, para quien trabajo equivale a sacrificio y esto equivale a naturalizar también el trabajo asalariado. Dice: de otra parte, por mitad de la cita, entrevé Adam Smith que el trabajo, en la medida en que se representa en el valor de las mercancías, solo cuenta como gasto de fuerza de trabajo, pero solo concibe de ese gasto como sacrificio del descanso, la libertad y la felicidad, no como actividad normal de vida. Sin duda tiene en vista aquí al asalariado moderno, ¿no? Esto complementa un poco lo que ha comentado antes de lo que para Marx es el trabajo, que es una condición indispensable para toda la humanidad y que no tiene por qué ser un sacrificio siempre, por lo que aquí deja caer. Aunque luego hay otras frases, ¿no? Como las del reino de la libertad y el reino de la necesidad. Pero bueno, quizá el trabajo en el futuro no sea un juego, pero no va a tener las características que las tiene hoy en día y que por lo tanto es algo necesario y que no aborrecerá, al menos como hoy en día, la humanidad en general, ¿no? Entonces, nada, pues ya he terminado. La verdad que 50 minutos, bastante bien. Pensaba que iba a ser peor. Y después de esto, pues vamos a pasar a las reflexiones, preguntas, etcétera.
Bueno, se enfoca al público y empieza Pello. Vale. Muchas gracias por la presentación. Y yo empezaré un poco comentando alguna cosa que me ha llamado bastante la atención acerca del método de exposición del texto. Que ya has comentado tú, ya has hablado de ello. Y es que no había leído esto antes y me ha sorprendido mucho la forma en la que está estructurado. Concretamente me parece que va extremadamente rápido en su exposición, en tanto en cuanto que en estas 12 páginas únicamente ya nos ha puesto sobre la mesa todos los conceptos, bueno, no todos los, pero muchos conceptos muy fundamentales del capital que tienen un contenido y un desarrollo enorme y una profundidad enorme. Y ha empezado, o sea, de una forma muy comprensible y muy sistemática y muy clara, pero muy rápida, poniéndolas todas encima después de la otra, encima de la mesa, para mostrarnos un cuadro así completo. Respecto a esto, bueno, primero has hecho una crítica al anotado de Engels. No he entendido muy bien la crítica. O sea, has dicho que eso, Engels anota cuando habla de que los valores de uso de una mercancía son, digo que una cosa es una mercancía solamente cuando se genera para el consumo de otro y que a ese otro le tiene que llegar mediante el intercambio. Y has dicho ahí que Engels está adelantando conceptos, porque está adelantando el concepto de que las mercancías se intercambian en el mercado. Pero bueno, él ya antes ha empezado hablando de que, en efecto, el valor de cambio es lo que determina la intercambiabilidad de las mercancías. Es decir, es un presupuesto de las mercancías el que se intercambia en el mercado. Así que no entiendo muy bien lo que dices que está adelantando Engels. Ahí. Eso por un lado. Y porque, de hecho, además, la nota, refiriéndose a igual aspectos de otras sociedades, pues recuerda mucho al propio matiz que introduce Marx un poco más adelante de la división del trabajo. Y eso, así que bueno, si te explicas eso un poquito más. Y luego otra cosa, y es que me parece que en esta exposición que ha hecho está como introduciendo como muchas afirmaciones y muchas cosas como si fuesen sabidas, como si fuesen evidentes. Por ejemplo, la teoría del valor-trabajo, es decir, la determinación del valor en cuanto a medida de intercambiabilidad de las mercancías por el tiempo de trabajo socialmente necesario para ellas. O sea, esto... Dices Marx, ¿no? Sí, Marx lo está introduciendo, sí, sí. Quiero decir, el año pasado tuvimos la posibilidad de ver de que esto no es una cosa para nada evidente. El propio Marx, en su juventud, una de las cosas más importantes que vimos cómo fue desarrollando fue la aceptación o la comprensión de la correcta comprensión de la teoría valor-trabajo. Pero bueno, hay otras posibilidades por las cuales se podría determinar esa relación de intercambiabilidad. Pues la ley de oferta-demanda, etc., que aquí Marx omite totalmente. Y de hecho, cuando afirma, pues eso, ese algo común no puede ser una propiedad natural, nos dice, de las mercancías. Bueno, ¿por qué no? Ese algo común puede ser la propia utilidad de las mercancías. Quiero decir, alguien podría plantear que bueno, las mercancías se intercambian pues respecto a la utilidad relativa que le da a las personas a tal, que es lo que hacen los marginalistas, por ejemplo. La satisfacción marginal que le da a las personas, pues lo intercambio. Yo intercambio estas 5 fanegas de trigo por esas 2 chaquetas porque opino que la utilidad que me dan esas 2 chaquetas a mí me es similar a la que me dan el trigo, así que me parece bien intercambiarlas y en este momento me interesa hacerlo así. O sea, me parece curioso el cómo... Bueno, entiendo que más adelante, evidentemente, todo esto lo justificará, pero el cómo empieza de esta forma tan pues acelerada y rápida a poner todo encima de la mesa, a hacernos el marco y
a ya empezar a introducir, no de forma profunda, sistemática y extremadamente concienzuda cada una de sus afirmaciones, sino todo su marco teórico. Eso me ha parecido curioso. Aquí. Bueno, si quieres responderlo de tal, o si no... No. O sea, sí, pero que vaya la ronda, ¿no? Bueno, yo quiero llamar la atención que la primera palabra no es mercancía, es la riqueza. La riqueza de las sociedades, ¿por qué empieza con la riqueza? No por Hegel, por Adam Smith. Porque la economía política como ciencia se origina por una preocupación intelectual que expresa el que se considera el que inaugura la economía política, Adam Smith, en el título de su obra más importante. Investigación sobre el origen y las causas de la riqueza de las naciones. Por tanto, la pregunta por la riqueza es la pregunta de la economía política. Y más la responde de entrada. Y con la siguiente precisión. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, es decir, ojo, la riqueza puede ser una palabra que puede tener, digamos, un sentido universal. Pero en la sociedad capitalista, la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Ojo, no como lo que la riqueza es. Lo que la riqueza es lo dice dos veces, en la página 44 y en la página 46. La riqueza son los valores de uso. Los valores de uso, eso es la riqueza. Los productos del trabajo que satisfacen necesidades. ¿Qué es ser más rico? Tener más necesidades satisfechas. ¿Qué es tener más riqueza? Tener la posibilidad de satisfacer más necesidades. Eso es la riqueza. Los valores de uso. Pero en esta sociedad concreta da la casualidad que esas cosas que generan riqueza, que son la riqueza, que son los productos de trabajo, no se manifiestan como cosas independientes, como bolígrafos, como abanicos, como coches, como cámaras de fotos, como camisas. No, se expresan como mercancías. Luego, cambia, ya empieza haciendo un cambio con la economía política. Ojo, aquí lo que hay que estudiar es la mercancía. Quiero decir que cambia, dice, bueno, responde a la preocupación de la economía política clásica, la riqueza, esto es la riqueza, pero ojo, que lo que tenemos que centrarnos es en otra cosa, es en materialismo histórico, en las características específicas en las que, cómo se manifiesta la riqueza en esta sociedad. Y curiosamente, tanto en la primera parte como en la segunda, dedica unas páginas a hablar del valor de uso y luego pasa a hablar del valor de cambio. Lo hace en la sección primera, el cambio se inicia al principio en la primera frase de la página 45, y también lo hace en la segunda sección que hemos leído, y el cambio se presenta a mitad de la página 53. Hasta la página 53 habla del valor de uso y luego valor de cambio. Bueno, iba a adelantarme a un tema que ha planteado Pello, pero intervendré después cuando... Malander. Vale, yo dos apuntes muy rápidos de índole político, como siempre, hilando el contenido teórico con el contenido político, y luego alguna otra cosa. Por ejemplo, con lo que hace Sachi, hecho la referencia que hace a Adam Smith, es una crítica a Adam Smith, pero también es una crítica adelantada a todos estos izquierdistas que plantean que la cuestión es, digamos, la abolición del trabajo como tal. Entonces, estos izquierdistas, no me refiero solo a los propios lasallanos, que también, como tú bien has dicho, en la crítica del programa de Bota, entre otras muchas cosas, también introducen el concepto de emanciparse del trabajo, sino a izquierdistas más contemporáneos en los que igual plantean que ahí se realiza una total emancipación del trabajo. Para Marx, la clave no está ahí, como también hemos visto en el Joven Marx. Para Marx, la clave está en, digamos, la relación
dialéctica que hay entre necesidad y libertad y el hecho de cómo una cosa que es necesaria, como es el trabajo para la reproducción humana, puede ser, digamos, el punto de lanza para realizar y ejercer la libertad y las facultades plenamente libres humanas. O sea, es decir, que se puede resumir también con esta famosa frase que hemos repetido 1000 veces, que es que ya no habrá pintores, sino gente que pinta. Otra también apunte de política, a mí me parece muy curioso porque una también crítica muy recurrente, sobre todo por parte de ciertos sectores que se suele hacer a más, es el hecho de que no tiene en cuenta, digamos, el factor, solo tiene en cuenta el trabajo, solo tiene esto, que no tiene, digamos, el factor, digamos, del entorno, de la naturaleza, del hecho de cómo se relaciona el trabajo con esta de la naturaleza. Marx aquí, en las primeras páginas, junto con otras críticas que suelen salir, que yo suelo mencionar muy, digamos, vulgares, demuestra que, leyéndote las 16, 13 primeras páginas del Capital, o sea, son críticas, digamos, que no se sostiene a ninguna lectura de primera pasada, digamos, del propio Capital, porque desde el primer punto también pone en el punto de mira de que la fuente de la riqueza no es solo el trabajo, sino la naturaleza, y pone encima el foco de mira el hecho de cómo, digamos, es ese trabajo, en cierta manera lo único que hace es, digamos, modificar lo que hay. O sea, simplemente, digamos, le dota de otro tipo de cualidades. Y luego, en cuanto a otras cosas, a mí me parece que hay una cuestión, digamos, que también es importante, también sobre esto específicamente se ha escrito mucho, que es el hecho, también era con lo que decía que es ¿por qué inicia Marx su exposición con la mercancía? Se inicia Marx con la exposición con la mercancía, porque como dice muchas veces, porque es, digamos, la célula es más simple, ¿no? Pero también no lo inicia tampoco porque es una cosa como célula, en mi opinión, sino porque, digamos, en el propio intercambio de esas mercancías, digamos, es la mediación básica, o sea, es la, digamos, la fuerza electromagnética entre los electrones que rige todo el metabolismo social. O sea, es decir, va más allá del hecho de la propia mercancía como cosa, de las determinaciones que pueda tener. Y luego, por aparte de otra cosa, hay una cuestión en la exposición que también sobre esto se ha escrito muchísimo, ha escrito el propio Engels, con el famosa exposición método histórico-lógico, que más nunca contradijo, pero luego pues que se dice que no se contradijo porque se llevaba muy bien y entonces pues que por eso no contradice a Engels y aparentemente no le contradice nunca, en el ni tampoco porque son muy amigos, pero no están de acuerdo en nada. Bueno, sí, es otro tema. Pero la cuestión de por qué empieza por ahí es porque, o sea, evidentemente, el modo de investigación no empieza por la mercancía. Eso se puede ver en el joven Marx, se puede ver en los burunderises, se puede ver en esto. Pero el resultado al que llega la investigación y la exposición, si les hace de forma dialéctica, es decir, si no se hace de una forma academicista, que es en plan marco teórico, no sé qué, conclusiones, precisamente es un comienzo inmediato entre el propio resultado de esa investigación y el hecho de cómo se va desarrollando las propias determinaciones de esa cosa. Y en el caso de la mercancía, lo que ocurre es que en términos, por así decirlo, no lo quería decir, pero bueno, en términos hegelianos es una realidad absoluta, es decir, es una realidad que se puede considerar independiente, que se podría decir que permite operar de manera axiomática, en el cual, como se ve en la propia exposición, se van desplegando cómo se acaban llegando todas las contradicciones, todas las determinaciones, cómo se llega a una contradicción sin salida, cómo, digamos, una cosa que aparece de cierta manera resulta que luego no lo es, resulta que luego, digamos, hay en ese concreto, resulta que no estás concreto y es un abstracto, entonces tengo que volver en un proceso de síntesis constante de uno al concreto con las nuevas determinaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta manera, o sea, hay una cosa que es evidente que sí, hay cuestiones de la economía política pues como que se asumen y que se dan por dadas. Eso es porque otras cosas, la economía marginalista en esa época no estaba, yo creo que ni, bueno, estaba empezando, esto que me corrija Joaquín, si no, estaba empezando a desarrollar. O sea, no existe, digamos, la economía marginalista como tal. Entonces, dentro de ese ámbito es esto, pero no parte de un marco arbitrario, no axiomático, que es, no, yo tengo la ley del valor, entonces eso se parte así, sino parte, yo observo la realidad, o sea, insisto, no como método de investigación, sino como método de exposiciones. Yo observo la realidad y ¿qué observo? ¿Qué es lo que rige esto? La mercancía. La mercancía que tiene, pues cubre una necesidad y en eso se cubren las riquezas. ¿Qué cuestión se realiza ahí? Es, pues que si intercambian las cosas, entonces no pueden ser una sustancia, digamos, propia de las estas, porque si no nos intercambiarían fanegas, que de eso ya llegaremos, por varas de lienzo, eso también ya llegaremos. Entonces, no se están asumiendo, digamos, como tal, como hay un marco teórico que se asume. Y a mí no me parece que es importante, sino, o
O sea, parte precisamente de eso y cuando se va encontrando en la exposición en callejones de salida es donde va precisamente indagando en las determinaciones que une esa mercancía a partir del cual puede desplegar el resto y es donde se van indagando las contradicciones que precisamente permiten que se despliegue eso. David. Voy a apuntar varias cosas. Una es bueno, antes de la exposición primera sobre la lógica del capital, ¿no? La lógica del capital la tenemos en Rosetta, 20 años antes que en su discípulo más conocido, es mencionado. Lekov. Eso es. Luego, los que tenemos la traducción del siglo XXI, tenemos que tener cuidado porque la cuarta edición, que es la que otras ediciones toman como punto de partida, no es la nuestra, es la segunda, y luego está en notas al pie. Me parece que antes has leído la cita, la versión imperfecta del párrafo sobre que una mercancía, no obstante, su valor de cambio se mantiene inalterado, ya sea que se exprese en X betún, Y seda, Z hora, etc. Esa frase es incorrecta, es el valor lo que se mantiene inalterado, el valor de cambio es distinto porque el valor de cambio, de hecho, por eso en la nota al pie está la exposición corregida de la tercera y cuarta edición alemana, en la que se dice el trigo pues tiene múltiples valores de cambio. El valor de cambio del trigo puede ser cierta cantidad de betún, cierta cantidad de seda, cierta cantidad de oro, pero un solo valor que es común a todos esos valores de cambio. Entonces, una cuestión, esto es importante porque la distinción entre valor y valor de cambio, que Marx la hace desde el Fundise, en la exposición a nivel sistemático, sin ningún tipo de error, solo se produce a partir de la tercera y cuarta edición alemana. O sea, hasta la segunda edición alemana del Capital, a Marx se le escapa alguna frase en donde dice valor de cambio y tenía que decir valor, sí, o viceversa. Entonces, cuidado con estas notas al pie, porque podemos estar leyendo una frase que en realidad es errónea para el propio. Pues bueno, estamos leyendo la segunda edición. O sea, ¿qué quiere decir? Pero en este... Pero que aquí está mal, quiero decir, está mal, digamos, a nivel interpretativo, está mal la segunda edición y hay que recurrir a la tercera y la cuarta en este caso. ¿A eso te refieres? Vale, vale. Que está en nota al pie. Sí, está. Sí, y la otra cosa para la gente, bueno, hay gente que ya ha salido de preguntar muchas veces, pero la gente que no, siempre que veamos una frase en la que Marx empieza diciendo se presenta, cuando se presenta, cuidado con esa frase, porque se presenta es que es la forma acabada en la que algo aparece. Y entonces lo que va a ir más es a empezar a indagar lo que hay detrás. Entonces, siempre que veáis se presenta, pues preparémonos porque tiene que seguir primero una apariencia final de las cosas, que no es que sea falsa, sino que es el resultado final como se ven las cosas. Ahora, debajo hay más. Entonces, siempre hay que leer con mucha atención. Porque los cosas que no nos olvidemos o que no queden claras de la primera sección de Capital, luego se acumulan y luego, cuando estás en la quinta sección, vuelves a la primera y dices, joder, es que estaba aquí ya, dicho. Pero bueno, no pasa nada, el Capital hay que verlo así, hay que volver a la primera sección varias veces. Luego, a la hora de exponer, una sugerencia, seguro que estamos de acuerdo, que es cuando hablamos de lo que más está haciendo, ¿no? A algún momento decías, en la exposición se da cuenta, se busca, se topa, se encuentra en un callejón sin salida. O sea, sabemos, sabes que Marx no está haciendo un callejón sin salida, está exponiendo clarísimamente. Esto no es una investigación, esto es una exposición. La investigación ya la hizo. Nosotros estamos aquí buscando, rastreando, vamos siguiendo la pista más, podemos tener dudas, pero lo que hace Marx es una exposición. Aquí no está investigando, está reproduciendo teóricamente el movimiento del capital, empezando ahora por el aspecto más simple, y le van añadiendo las capas que tiene todas metidas en la cabeza. Entonces, eso. Sobre la cuestión del valor y la propiedad privada, y cómo si hay propiedad social no puede haber valor, eso nos remitiría al debate de Stalin en los problemas económicos del socialismo en la URSS, y al hecho de que puede haber propiedad social, pero no una propiedad social del conjunto del pueblo, o incluso propiedad social en diferentes países, pero que son obligados a hacer intercambio, entonces sigue habiendo valor, aunque no hay propiedad privada, hay propiedad colectiva, propiedad pues puede ser la propiedad estatal, la propiedad de... Pues, sin más, que también sé que lo sabes, pero pues puede haber valor no solamente cuando haya propiedad privada, también cuando hay propiedad
colectiva, pero no el conjunto de la sociedad a la hora de intercambiar los productos. Así que habiendo esos trabajos recíprocamente independientes entre grandes comunidades, ¿no? Y ya, por último, lo que Íñigo Carrera llama mala aclaración de Engels, que lleva ahí coincide con lo que dice Pello, que esto es una idea que tiene Íñigo Carrera. Íñigo Carrera defiende que esa aclaración de Engels está fuera de lugar y no tendría que estar ahí. Y es curioso, como la tesis, esto es parte del anti-engelsianismo del marxismo occidental, porque luego tiene Marx en página 55, que mete la nota al pie que dice: he de advertir a esto que aquí no se trata del salario, Marx me mete el salario, que estamos todavía a varias secciones de llegar al salario, y Íñigo Carrera no dice nada. Ahora, Engels menciona el intercambio. Menciona aquí el intercambio y nos salta cuando el intercambio, como dice Pello, está implícito desde que Marx habla del valor de cambio. Y Marx habla de mercancías que se intercambian. Era algo que estaba en las posiciones, era algo que estaba implícito en ella. Y si Engels no explica el intercambio, es porque no tiene derecho a explicarlo, porque el intercambio viene a explicar. Después solamente viene a recordar una cosa que igual que Engels, igual que Marx introduce su nota al fin en la página 55 y habla del salario, porque hay un problema de comprensión. No voy a decir que se entienda. Quede claro que no está hablando del salario. Lo mete ahí para que quede claro, para que se comprenda la cosa. Y Engels hace exactamente lo mismo, lo mete, porque ahí dice: su omisión motiva el frecuentísimo error de creer que para Marx es mercancía todo producto consumido porque no sea su productor. Y aquí, por ejemplo, en estas género de confusiones están también quien considera que es valor, por ejemplo, lo que hace la ama de casa para el marido, porque no la consume ella directamente, la consume el marido, por ejemplo. Ahí cabrían en este género de confusiones. Entonces, yo creo que Engels menciona algo que estaba ya implícito antes y viene a corregir lo que al parecer es un frecuentísimo error en su humor. Y sobre lo que ha dicho Pello de la teoría, yo también coincido con lo que dice Ander. El Capital se subtitula, bueno, aquí no lo pone, crítica de la economía política. En la contribución a la crítica de la economía política, Marx hace una exposición y luego capítulo de crítica de las teorías. Primero pone el análisis y después al final de todo capítulo hay una exposición de crítica. Lo que hace en el Capital es llevar todo eso al futuro libro 4, el de teoría sobre la plusvalía, donde se va a poner sistemáticamente a criticar por qué son incorrectas. Pero aquí lo que está exponiendo es una exposición coherente de todo el conjunto de las conclusiones. Entonces, no es tanto una refutación continua de unas u otras perspectivas, igual que en un libro de biología no es una continua refutación de posiciones teológicas, sino una exposición de las conclusiones de Marx, que además son coherentes en sí mismas. O sea, a partir de esto puedes empezar a rebatir porque las exposiciones no son aceptadas, pero no hay directamente aquí en cada una constante crítica directa, sino más bien una exposición que dice lo que explicaba en el prólogo de las leyes que rigen el movimiento del capital. Y de ahí se deduce y están las notas al pie y finalmente se llega en el libro 4 la crítica completa a la economía clásica. Vale, voy a comentar yo un poco por alusiones y tal, y después doy la palabra a la persona que está online, que es Víctor. Eso es la única de momento. Y luego, si hay más turnos aquí, pues levantéis la mano y ya está. A ver, yo, ligando con el tema de por qué no la utilidad y tal y cual, bueno, primero que yo creo que sí que está respondido aquí, porque no se cuenta la propiedad de los valores de uso en el intercambio, es decir, no es como Marx nos comenta, ¿no? La propiedad, el intercambio precisamente lo que pone Relio es la propiedad antinatural de intercambiarse dos propiedades distintas, por lo tanto no puede ser una propiedad de ellas la que nos induzca al intercambio, es decir, o nos induzca no al intercambio, sino a la sustancia de ese intercambio. En ese sentido, la utilidad no lo puede ser, porque la utilidad está ligada, como ha dicho antes Marx, a las propiedades naturales de la mercancía. Si está ligada a las propiedades naturales de la mercancía, por lo tanto no puede ser objeto básicamente del valor. En este sentido, no puede ser la sustancia del valor, tiene que ser un tercero que no sea ese.
yo creo que está más o menos, se ha mencionado. Ahora bien, yo un poco en la línea de lo que se ha comentado, o sea, es decir, esto es una exposición, no la investigación, y eso implica que él da por hecho, básicamente, que en el método de lo concreto al abstracto, básicamente no tiene que demostrar por qué ha descartado 45 concretos, o sea, abstractos antes, ¿no? O sea, tenía aquí el concreto, ha dicho, bueno, no va a ser la utilidad, no va a ser no sé qué, no va a ser no sé qué, o sea, es un trabajo excesivo, ¿no? A pesar de que probablemente a la luz de la actualidad, pues lo hubiéramos visto más necesario pues, después de las críticas de von Bauer, etc. Pero bueno. Y luego, acerca también del tema de la, pues bueno, relacionado eso con el tema de la velocidad de la exposición, sobre todo, ¿no? A mí me gustaría comentar algo que no he comentado, y es que dentro de lo que es la lectura del Capital hay diferentes interpretaciones, evidentemente, como en todo, y dentro de lo que es las teorías estas de la dialéctica sistemática y tal, hay para algunos los que dentro del método de exposición solamente la fase sintética es la fase verdaderamente dialéctica, mientras que la fase analítica sería una fase en la que, bueno, básicamente encuentras algo, pero que solo puedes demostrar una vez que despliegas las determinaciones que van desde lo abstracto a lo concreto, en la vuelta y no en la ida, por así decirlo, ¿no? Simplemente como mención a esto. Creo que también, bueno, relacionado con esa primera frase, me parece interesante lo que ha dicho Joaquín. Hombre, sí sabía el título del libro, pero no tenía ni idea que podía tener algo de relación. Entonces, o sea, has dicho algo de Hegel, pero yo no he dicho que tenga que ver con Hegel el principio, ¿eh? O sea, igual nos hemos liado, pero yo simplemente he dicho, voy a hacer notar que aquí hay que intentar buscar un poco categorías dialécticas, que también están en Hegel. Pero sí, o sea, me parece interesante. Pero también me parece interesante dilucidar sobre todo, igual no porque empieza con el tema de la riqueza de las sociedades, sino porque empieza con la de mercancía, que yo no he comentado nada, pero me parece que la exposición, o sea, el comentario de Ander me parece que es bastante justo, en la medida en que es el concreto más simple como valor, por así decirlo, en cuyo despliegue se van a entender básicamente el resto de determinaciones dentro del capitalismo, ¿no? Es decir, que el capitalismo está regido por el valor, y en este caso, que adopta la forma de capital como valor que se valoriza. Pero bueno, como eso es también es adelantar, pues tampoco creo que en este momento de la exposición podamos introducirnos en ello. Con respecto a lo del callejón sin salida, o sea, yo, claro, la cosa es, lo que intentaba exponer es, en este sentido, que Marx tiene la mercancía, ¿no? Como dice, bueno, la toca tal cual, bueno, que es una mercancía, valor de uso, llega a valor de uso, eh, empieza a investigar, a analizar, va más atrás que el valor de uso, cantidad, cualidad, etcétera, y llega a un punto en el que dice, ya, pero es que esto es materia especial de la merciología. O sea, es decir, en un momento determinado, que no aquí, se dio cuenta de que más allá no se puede tirar, porque si tiras más allá te sales del ámbito de lo que es el ámbito de este libro, que en este caso es demostrar cuál es la ley que rige el desarrollo de los fenómenos dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí se hubiera ido a una disciplina histórica, que es la merciología, que no le interesa, ¿no? Por eso digo que callejón sin salida en ese sentido. Evidentemente, claro que el valor de cambio lo había descubierto muchísimo antes. Y dos cosas más, lo de la propiedad social y tal, claro, es decir, bueno, es que son debates dentro del socialismo, pero aquí por propiedad social plena se entiende el comunismo y por lo tanto la abolición del valor plena, es decir, la relación de toda la humanidad, porque el comunismo tiene que ser internacional, que se relaciona no como productores privados e independientes, sino como productores asociados. Entonces, claro, cabe la posibilidad de que persista el valor dentro de la transición, evidentemente, no cabe la posibilidad, va a existir el valor en la transición al comunismo, al menos en sus fases inferiores, probablemente, etcétera, donde todavía te tienes que relacionar, incluso ya no con otros países, sino dentro de tu propio país con otros sectores privados. Y respecto a la cita de Engels, yo diría que sí, yo diría que igual tengo que rectificar y que estoy de acuerdo con que no es una anticipación. Quizá a la luz de los debates que han tenido lugar en la actualidad, a algunos precisamente les chirrió la frase, o lo contrario a otros. Pero bueno, o sea, yo lo que pretendía notar, aparte de que no sea una anticipación, es más bien el hecho de tautológico de decir una mercancía porque se vende en el mercado. Claro, se vende en el mercado, la cuestión es explicar por qué se vende en el mercado. Como ya he comentado, no estarían las determinaciones puestas, pero sí es cierto que tampoco tiene la frase más miga, que es una observación exterior, o sea, por así decirlo. O sea, al igual que la del salario,
O sea, pero que no está mal que la observación sea exterior. Es decir, hay muchísimas observaciones exteriores en el capital, al igual que las menciones a la historia, en la mayoría de ocasiones. Son observaciones exteriores, es decir, voy a intentar, mediante una ilustración de ejemplos, demostrar esto, ¿no? Pero no es la determinación propiamente dicha sistemática la que se está desplegando ahí, es un ejemplo, un contraste que sirve para que la gente lo entienda. Y en este caso, pues sí, es una observación exterior lo del salario también, que es importante para su época, al igual que lo que dice Engels, que yo creo que efectivamente no hay tampoco mucha diferencia, que alguno pues igual pensó que efectivamente leyendo los primeros capítulos, y de hecho se puede pensar que con que sea trabajo abstracto humano cristalizado, tenemos una mercancía y no para eso tiene que existir, como hemos dicho antes, trabajo privado e independiente. Y ya está. Nada, hacer mención a lo que ha dicho David de Se Presenta, que no es falso, que es lo mítico, ¿no? La mítica que mucha gente igual entiende cómo se presenta como esto es falso, ¿no? Lo que es como, es decir, la apariencia y hay que introducirse en el contenido. Voy a dar primero la palabra. Si me permites un pequeño comentario con respecto a lo que has dicho tú, a eso pasa igual lo mismo, igual que con el que se presenta, porque, por ejemplo, aquí yo ya lo he detectado 3 veces con el se pone. O sea, el ponerse y lo que esté dado ocurre lo mismo. O sea, también cuando se le refiere a que se pone, o sea, se refiere también a, digamos, algo que se también, como esto lo vemos en los Gondrises en su momento, que se refiere también, no por así decirlo, a como algo, digamos, que se pone arbitrariamente, sino una especie de apariencia falsa que no es falsa. Sin más, también lo digo porque aquí aparece 3 veces también ya y eso. Vale, Víctor, turno. Venga, bueno, empiezo con unas cuestiones más menos intensas, vamos a decir. Por un lado, no sé si os habéis fijado en la página, segundito, en la página 45, no, perdón, 46, en la nota al pie, la traducción es errónea. La traducción del inglés al castellano. Nos dice 100 pounds of worth of lead or iron y lo traduce como 100 libras esterlinas de cuero o de hierro. Bueno, hasta donde yo sé, lead es el verbo liderar o plomo. Y en este caso es evidentemente plomo, no leather, que sería cuero en inglés. Entonces, bueno, pues una pequeña puntualización ahí de que incluso aunque digamos que esta edición del siglo XXI es la más acertada, pues bueno, tiene algún pequeño error, vamos a decir. Con respecto a la merceología, en la página 44, aquellos que no sean economistas, pues igual no les suena familiar, pero existe un axioma dentro de la economía ortodoxa, es decir, la economía marginalista que Marx llamaría vulgar, pues se presupone algo que aquí ya Marx critica, que es la información perfecta de los consumidores y los mercados. No, oiga, es inviable que cada consumidor o cada productor tenga un conocimiento perfecto de esa merceología, ¿no? Entonces nos dice Marx, la sociedad burguesa prevalece la fictio juris, ficción jurídica, de que todo comprador de mercancías tiene un conocimiento enciclopédico acerca de las mismas. Esto es una premisa, un axioma de los modelos de economía ortodoxa que a veces no, a veces sí que es verdad que la abordan, pero generalmente es un axioma, una premisa que es ya de primeras falso. Entonces, empiezan bien, digamos. Yendo a otra cuestión que no sé si lo ha comentado David, porque no le he escuchado del todo bien, corregidme si ya lo ha comentado, que son las citas de la página 47, que dice que cambia en la tercera y cuarta edición valor por valores mercantiles y por valor mercantil. Eso No lo sé he comentado yo, pero sí. Sigue. Perdona, Adrián. Bueno, sin más, señalar que me parece importante esa distinción que yo creo que se relaciona con el concepto de que la riqueza se presenta, ¿no? Esta cita inicial, la riqueza se presenta en todas las sociedades del modo de producción capitalista como un cúmulo de mercancías. Entonces, la forma de presentarse el valor en la sociedad, en el modelo de producción capitalista, es el valor mercantil, ¿no? Digamos, sería la forma fundamental. Esta cita inicial, que creo, y tal vez no estoy de acuerdo, creo que no se le da igual tanto espacio como requeriría, es interesante porque nos da a entender que las categorías de las que nos va, o yo al menos lo he leído así, las categorías de las que nos va a hablar Marx en este volumen se pertenecen al modelo de acumulación capitalista, al modelo de producción capitalista.
son propias al mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué coge la mercancía como elemento, forma elemental de esa riqueza? Porque, bueno, en primer lugar nos está diciendo que hay diferentes tipos de riqueza, ¿no? Que creo que también es lo que comentaba un poco Joaquín. Podría haber épocas históricas en las cuales dicha riqueza tenga otra forma de presentarse y nosotros tenemos otra forma de relacionarnos con ella y de entenderla. Entonces, ¿por qué escoge la mercancía? Porque es la forma en que se presenta la riqueza. Y esto, ya lo veremos más adelante, creo que guarda una relación muy íntima con el fetichismo de la mercancía. Y nada, pues no tengo mucho más que comentar, porque lo demás ya lo habéis ido comentando, etcétera. Así que nada, muchas gracias, Adrián. Doy la palabra a Joaquín. Allí hay una ¿Quién? compañera que hay un texto y ¿Dónde? habría que mira, léelo. 2 comentarios. Sería bueno que tanto... Perdón, que te interrumpa, que es que me faltaba una cosa importante que no es mío, que es que en el chat ha comentado una compañera un par de Sí, que cosas. estaba leyéndolo. Ah, vale, perdona, pues nada, me callo. Venga. A ver. 2 comentarios. Sería bueno que tanto las exposiciones como los comentarios no hablen tan rapidísimo. Y la segunda, ¿podrían aclarar lo que se decía sobre el trabajo individual y privado cuando se dio el ejemplo del trabajador en la fábrica y la diferencia con la trabajadora doméstica al interior de la casa? Me interesa, pero no entendí bien. Y luego hay otro que es Azman, que dice, tal vez he entendido mal, pero has dicho que la utilidad no podría ejercer como referencia de valor por no ser natural y el trabajo sí. Me desconcentró unos segundos y perdí el hilo. Vale, a ver. Hostias. A ver si te soy. El otro día. Vale, bueno, pues yo primero, pues sí, pedir disculpas. A ver, 2 cosas. Hombre, cuando lea las citas del Capital, y espero que así sea, en este caso, creo que soy acertado leerlo más rápido porque todos lo hemos leído. Entonces tampoco creo que, a no ser que se vayan comentando poco a poco, si de repente paras para comentarlo bien, pero si vas a leer la cita del tirón, pues tampoco creo que tenga mucho sentido tardar mucho. En cuanto a lo que yo sí que comentaba y que tengo mis apuntes, pues sí, la verdad que podía haberlo hecho más despacio, yo me suelo acelerar. Y luego también tenía el miedo de que me fuera a la 1:15, que al final han sido 45 minutos. Pero bueno, respecto a lo del trabajo individual y privado, la diferencia, vale, el ejemplo de trabajo privado independiente, vale, pues nada, no sé, rápidamente, que el trabajador dentro de la fábrica, bueno, no va a intercambiar sus productos con mercancías, digamos, porque no es un trabajo que haya realizado de forma privada e independiente, en la medida en que se le ha coordinado y se le ha organizado, en este sentido, aparte, por parte de gente superior a él, por así decirlo, por un plan de fábrica, y por lo tanto, ese trabajo no necesita ser intercambiado. Y la diferencia con la trabajadora doméstica es que no es un valor de uso para otra persona directamente ligado a ella, sino que es, en este caso, en el de las mercancías, ligado a personas anónimas o fuera de la unidad doméstica directa, en el cual ese trabajo se ofrece de forma, digamos, absolutamente voluntaria, etc. Pero bueno, lo fundamental es eso, que es un trabajo directo, organizado de forma directa y para una persona de la familia. Al igual que lo sería no por ser de la familia, lo sería para un amigo. Sí, también. Y luego esto, has dicho que la utilidad no podría ejercer como referencia de valor por no ser natural el trabajo así. Bueno, yo no me refería a que el trabajo no sea natural. Me refería a que en este caso el valor es algo antinatural en el sentido de que implica la transformación o el cambio de 2 tipos de valores de uso que de forma natural son intercambiables, por así decirlo. Es decir, la harina y el coche, como he comentado. Es decir, no existe posibilidad de fusionarlos materialmente. Si es una trabajadora doméstica, bueno, lo último, que luego ya, que en una casa que no es la suya, pues sí, entonces lo sería en principio, pero bueno, o sea, si no ya comentamos que igual, bueno, que para mí ya está, para mí si alguien quiere responder más largo, o sea, pregunta si una trabajadora doméstica en otra casa que no es la suya sería efectivamente una mercancía, para mí sí lo sería, no sé, para el resto. Bueno, y aparte es cierto que, o sea, eso ha sido una mención amada, pero que lo vamos a comentar seguramente porque hay capítulos mucho más, bueno, más ilustrativos en este sentido. Y ahora sí que doy la palabra a
Joaquín era. Pero yo he oído aquí dos cosas que me han llamado la atención por ser de dos personas muy ilustradas, pero bueno, ha habido tres, una la vamos a dejar para otro seminario, entre Rosenthal y Lieco. Pero Anders dice la mercancía como cosa. La mercancía como cosa. Oiga, vamos a ver. La cosa se puede manifestar como mercancía. Pero la mercancía no es una cosa. Por tanto, Adrián también dice, Marx toca la mercancía. ¿Cómo que Marx toca la mercancía? Marx puede tocar el bolso, o Marx puede tocar el paraguas, o Marx puede tocar la mesa. La mesa que tiene una utilidad, el bolso que tiene una utilidad y el paraguas que sirve para no mojarse, otra utilidad. Pero la mercancía no se puede tocar. Fijémonos hasta qué punto tenemos el fetichismo de la mercancía, que incluso siendo gente pues, que hemos leído toda esta cosa y tal, se nos escapan expresiones que hace que son incompatibles con las 14 páginas que hemos leído, no con todo el Capital. La mercancía, como tal, como mercancía, es intocable, porque es una pura relación social. Como cosa, es un valor de uso, es riqueza, y es diferenciada entre ellas. Y ahora vamos con Pello. Dice Marx en la página 51. He sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenida en la mercancía. Es evidente que a Marx lo que le interesa no es la riqueza ni la mercancía, en tanto que tal, sino en las formas que adquiere el trabajo en la sociedad capitalista. Eso que él dice que es el primero que ha expuesto, es el punto. Este punto es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política. Por lo tanto, vamos a tener que dedicarle más tiempo. Entonces, esa cuestión para Marx es muy importante. Pero es que en la página 46, y a ver que me diga Pello si hay otro distinto, en la página 46 dice: ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, es decir, su carácter concreto, objetivo, de producto, de cosa, útil, dice, únicamente les restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Es decir, que eso que decía anteriormente, Pello, bueno, igual hay otras propiedades que pueden ser propiedad cuantitativa de los objetos que permita compararlos entre ellos. Está diciendo que no hay ninguna más. Únicamente ser productos del trabajo. Si alguien quiere decir que la teoría de valor-trabajo es errónea, tendrá que encontrar otra realidad, otro componente intrínseco de esos productos del trabajo, de esos productos que circulan como mercancías, que sea común a todas ellas, y que sea cuantitativamente homogéneo. Porque dice que tiene que ser homogéneo para poder la misma medida para todos, el mismo metro, usamos la yarda, usamos el metro, usamos el grado Fahrenheit o grado Celsius. Pero dice, pero para comparar las mercancías no tenemos Fahrenheit o Celsius, solo tenemos trabajo. La utilidad fue el intento de la escuela marginalista, en los años 70, de sustituir el trabajo de la economía clásica, no de la economía marxista, porque claro, como el Marx la había llevado a su perfección, pues, de intentar sustituir y encontrar algo cuantitativo. Es un fracaso total. Primero empezaron con la teoría cardinal, como que se pudiera cuantificar la utilidad de protegerse de la lluvia y la utilidad de asistir a una representación de teatro y comparar cuánta utilidad en términos de asistencia a una obra de una representación de teatro tiene protegerse de la lluvia. Es absurdo. Después se sustituyó por la teoría ordinal, ya en los años 30, 40 del siglo XX, y bueno, pues podemos decir que uno es más o menos útil. No sabemos cuánto, pero podemos decir. Y también eso se demostró que es un absurdo. Bueno, así todo,
sin tener una teoría del valor coherente, pues se dice, incluso mucha gente que se dice marxista, comunista, dice que la teoría del valor trabajo tiene limitaciones científicas. Oiga, pero es que podrá tener limitaciones científicas, pero dígame usted cuál teoría de la medición, de la comparativa de las mercancías la sustituye. No hay ninguna. Y por tanto, hoy por hoy es la más avanzada. Si ellos logran descubrir otro componente, por ejemplo, sí, con la ayuda de la física cuántica, pues podemos decir que todas las mercancías que son objetos se componen de átomos. Podemos sumar el número de átomos que tiene una y otra y ver si se... Pero no, por ahí no va la cosa. Luego, Marx dice que no hay otra forma de cuantificar que el hecho de que son productos de trabajo. Y con esta frase es muy importante. A ver, Pello, luego David, que me había levantado, y luego Ander. Bueno, a no ser que haya otra persona que quiera intervenir, que tendría prioridad. Pero vamos viendo. Por alusiones. Por plantear una duda. Empiezo diciendo que yo no soy marginalista. Tú eres marginalista. Y yo no soy marginalista. Y a ver, Un poco marginal, sí. un poco marginal igual, sí. A ver, o sea, con esa frase de ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo lo tengo apuntado, de que es perfectamente cierto de que no hay nada más, quitando toda la utilidad y la realidad material de las mercancías, que el hecho de que sean productos del trabajo humano. Pero bien, lo que yo venía diciendo es que da un salto aquí, el salto que da entre, no con el valor, sino con la relación del valor de cambio con el valor, es decir, con la relación entre esa forma y el contenido. O sea, él identifica, en efecto, a partir de la mercancía, que aparece en una forma, una cosa, una cualidad de la mercancía, que es su intercambiabilidad, que se da en unas proporciones dadas que adquieren la forma de valor de cambio, ¿no? Es decir, las mercancías se intercambian sujetas a una relación que es el valor de cambio. ¿Qué determina el valor de cambio? ¿Qué determina esa relación de intercambiabilidad? Bien, él nos dice, como el intercambio se da entre cosas que no tienen nada que ver entre sí, entre cosas cuya utilidad es distinta, cuya utilidad real, el uso real que le damos es distinto, de ahí salta, en mi opinión, salta a esto otro, bueno, pues entonces tiene que ser algo que no tiene nada que ver con su realidad material, por lo tanto, lo único que resta es el trabajo, vale, sí. Pero yo creo que ahí hay un salto, o sea, yo creo que el hecho de que las mercancías se intercambien, mercancías totalmente dispares entre sí, eso no quiere decir que se intercambien como flotando en el aire, como te doy esto, me das esto y lo hacemos porque las dos contienen la misma cantidad de trabajo. O sea, de hecho de esto también hablamos en el seminario anterior. La ley del valor no es una ley porque exista una divinidad en el hecho de que las mercancías son propiedad del trabajo, mediante la cual yo puedo venir y arrebatarte tu producto del trabajo por el mío. Ocurre mediado por la espontaneidad del mercado, concretamente. O sea, en el mercado del día a día, estamos adelantándonos mucho, evidentemente, a toda la exposición, pero en el mercado del día a día las mercancías se intercambian porque hay gente que tiene necesidades que se cubren con productos que tiene otra gente. Hay gente que tiene una demanda y hay gente que tiene una oferta. Y en esa relación de oferta y demanda se intercambian mercancías. En un principio, de hecho, no se intercambian por su valor de trabajo cuando el intercambio es marginal. Se intercambian de forma totalmente casual en sociedades donde el intercambio es marginal. Es cuando la producción social se hace mayormente producción de mercancías
y aparece la acumulación de mercancías, y aparece el capitalismo, y aparece toda esta serie de relaciones sociales, cuando los productores, los que tienen oferta, tienen que empezar a competir entre sí para poder vender su mercancía, y empieza a operar la ley de oferta-demanda, mediante la cual, por el hecho de que pues, los productores tienen que obtener un rédito y tiene que ser favorable su venta, tienen que cuantizar el precio de esas mercancías en función de lo que les cuesta, y la ley de... bueno, no sé, estoy pacinándome seguramente mucho y en muchos detalles, pero, o sea, que no me parece una cuestión tan trivial la que hace aquí el salto este de, bueno, o sea, está bastante más mediado la teoría de valor-trabajo. No es tan sencillo como, bueno, las cosas como se intercambian cosas distintas, aparece esto. Eso es lo que yo ¿Cuál creo. es? ¿Cuál es el salto? ¿Dónde está el salto? ¿En qué momento necesariamente, a partir de que las mercancías se intercambien mercancías diversas, de valores de uso diversos, necesariamente su relación de intercambiabilidad tenga que ser la cantidad de trabajo socialmente necesario? Sí, en esta sociedad. En esta sociedad, No como empieza la primera frase. Pero cuidado porque sí que es el contenido de la mercancía en sí mismo. Otra cosa es que ese contenido no se ha desplegado en esa forma, en algunas formas históricas, pero porque necesita el desarrollo. Es decir, es como el capital que existe en otras sociedades, pero no se desarrolla como capital industrial, que sería como la forma de expresión general del capital en esta sociedad. Bueno, capital financiero, no sé qué. Pero bueno, quiero decir, en ese sentido, ¿no? La mercancía individual contiene como potencia, en este caso, el criterio de que el trabajo abstractamente humano, sea la base o la sustancia del valor de cambio. Eso no quiere decir que se manifieste en todo momento, se manifiesta quizá, pues efectivamente, en una sociedad capitalista donde todos los productos, incluido, o sea, todas las mercancías, incluidas, por supuesto, el trabajo, que es la fuerza de trabajo más bien, se intercambian, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, Marx aquí no está intentando encontrar sobre por qué la sociedad actual sí y las anteriores no, sino simplemente está mirando que la determinación de la mercancía conduce a ello. Conduce esa determinación de la mercancía porque es el trabajo lo que está detrás de ella, conduce necesariamente a ello. No está intentando demostrar que en otras sociedades y ahora... Por eso no tiene que introducir ese eslabón, es innecesario para su exposición decir, no, pero bueno, esto solo sucede cuando se venden 450.000 mercancías. Bueno, eso ahora no. O sea, sí, o sea, es eso. Esa potencialidad existe, ese contenido existe, es evidente, porque es lo único que resta aparte de la forma natural de las mercancías. Y bueno, yo quiero señalar una frase que no hemos leído, de justo un par de párrafos más abajo, de bueno, ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es pues su valor, dice, el desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión de forma de manifestación necesaria del valor. Que sí, que más adelante lo va a explicar, dice él. Sí. Pero bueno, ahora mismo no ha terminado de explicarlo totalmente. Es lo que yo estoy diciendo. No ha hecho la vuelta, para mí. Eso es, sí. Está haciendo el proceso de abstracción y está analizando el contenido, pero tampoco lo termina de... Bueno, es... Aquí va David y va también Ander. Que no me parece un salto, o sea, no me parece una cosa trivial, tan trivial como lo que ha desarrollado en estas 12 páginas. Hay gente en el chat que quería hablar y no han hablado, ¿eh? ¿Quién? Adman. ¿Y Enrique? Sí, bueno. Enrique, perdón, Enrique. Enrique Vaz. Braulio. Voy. ¿Ya? Adelante. Yo hubiera querido ser al final por una locura de digresión. ¿A qué me quiero referir? ¿Recuerdan ustedes que en la sesión pasada Joaquín nos leyó y reflexionó sobre el inicio de la página 6, que dice la forma de valor cuya figura acabada es la forma de dinero? Es importante la palabra acabada. Es sumamente simple y desprovista de contenido. Hasta ahí lo que comentó Joaquín.
Bueno, para mí la respuesta está en la página 58 de lo que hemos leído ahora. Digo que es una digresión porque no sé si estoy distrayendo el sentido de la discusión ahora, porque además tuve dificultades para entrar del comienzo, pero voy. ¿A qué se está refiriendo Marx en la forma valor como forma de dinero simple y desprovista de contenido? Se está refiriendo al dinero y como tal lo veremos más adelante. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está, decía yo, en la página 58. Dice lo siguiente, dice, la actividad de las mercancías en cuanto a valores se diferencia de Mistress Quinkle en que no se sabe por dónde agarrarla. Y viene la respuesta para mí, en contradicción directa con la objetividad sensorialmente grosera del cuerpo de las mercancías, ni un solo átomo de sustancia natural forma parte de la objetividad en cuanto valores. Y lo reitera, de ahí que por más que se dé vuelta, se manipule una mercancía cualquiera, resultará inasequible. Esto es que su objetividad en cuanto a valores, por tanto, es de naturaleza puramente social. Marx está hablando de cómo esa mercancía pierde todas características que nos importe en términos de su objetividad, de su sustancia natural, sino como valor. Y remacha, termino, dice, porque de lo que está hablando Marx en la página 6 es el dinero. Dice, de lo que aquí se trata, sin embargo, en la página 59, sin embargo, es de llevar a cabo una tarea que la economía burguesa no intentó siquiera, saber dislucidar la génesis de esa forma dinero. Ojo, de nuevo la palabra forma y al final, siguiendo por ello el desarrollo de la expresión de valor contenida en la relación de valor existente en las mercancías, desde su forma más simple y opaca hasta la deslumbrante forma dinero, con lo cual, al mismo tiempo, el enigma del dinero se desvanece. O sea, cuando, repito y trato de explicarme, cuando nos comenta Joaquín en la página 6, en mi opinión está hablando de esa forma dinero que vamos a ver, que entiendo más adelante, que es, dice, sumamente simple y desprovista de contenido. O sea, el dinero, o sea, el oro, como una de las mercancías más desarrollada en el capitalismo, que intercambia todo, tiene esa forma de la que habla en ese párrafo. Gracias. Perdón la digresión. Gracias, Enrique. Vale, Azman, te voy a pedir bastante, celeridad. A ver si podemos ir rápido y les da tiempo a una breve respuesta a Joaquín, entiendo. Así que adelante. Gracias. Hace unos años, Juan Ramón Rayo, después de un debate y tal, hizo un vídeo en el que dijo, intentando refutar a Marx, que, luego ya sabemos que escribió un par de libros y tal, diciendo que por qué no la energía iba a ser un elemento común de todas las mercancías. Ciertamente, todo lleva energía, ¿no? Entonces, ¿por qué no la energía? Eso es lo que él planteó. Bueno, yo que no soy ningún erudito en este tema, ni mucho menos, mi pensamiento en aquel entonces fue que la energía por sí sola no era capaz de generar nada nuevo. Sin embargo, el trabajo sí. Y por eso en ese momento, en una especie de una reflexión interna, yo pensé que quizás la energía que planteaba
Juan Ramón Rayo como posible sustituto al trabajo, no podía serlo. Porque, bueno, él decía, categorizaba, decía, bueno, si Marx dice tal, y dice que es el trabajo porque es común a todo, ¿por qué no la energía? Entonces yo planteo, bueno, porque la energía por sí sola no crea nada, sino sin embargo el trabajo sí. El trabajo es capaz de generar nuevas mercancías y generar valor nuevo, etcétera. Entonces quisiera que me comentarais esta idea intuitiva que yo tuve, que posiblemente bueno, tendrá mucho que rebatir. Entonces, por otro lado, hace unos años hice un TFM sobre cibercomunismo y tal, y ahí tuve que plantear un mecanismo de equivalencia entre el trabajo simple y el trabajo complejo, y la verdad que fue un verdadero quebradero de cabeza. Bueno, fue a varias fuentes, se hablaba de algo, de un planteamiento, etcétera, y la verdad que aquello fue, bueno, al final lo presenté, etcétera, pero bueno, ese mecanismo me fue muy complicado poder siquiera convencerme yo del mismo. Entonces quisiera plantear la pregunta de si efectivamente, es decir, sabemos que hay trabajo complejo, trabajo simple, ¿no? Pintar una pared o hacer una cirugía, es decir, en una posible sociedad comunista, etcétera, eso cómo se haría esa equiparación o equivalencia o lo que sea. Y claro, y luego otra yo creo, también otra idea intuitiva, creo que en cierta manera el tema de la utilidad ya está recogido en Marx, tanto en cuanto Marx no hace una diferencia entre lo que es mercancía y lo que no es mercancía. Es decir, un agujero en el suelo nunca podrá ser una mercancía porque sencillamente no satisface ninguna necesidad. Sin embargo, un bolso o lo que sea sí que es una mercancía porque satisface una necesidad. Entonces, cuando se plantea, o sea, no tengo yo muy claro que cuando se plantea que Marx no tiene en cuenta, ¿no? en ese planteamiento dicotómico entre los utilitaristas, ¿no? o los marginales o los austríacos, etcétera, la marginalista, perdón, la austríaca, etcétera, y en la teoría del valor trabajo se plantea evidentemente son dos teorías muy diferentes, ¿no? Y puede ser que incluso antagónicas, pero claro, yo no veo muy bien ese antagonismo o por lo menos tan profundo como se quiera plantear, pues cuando Marx ya tiene en cuenta el tema de la utilidad. De hecho, tengo entendido que es uno de los criterios para separar lo que es una mercancía de lo que no es una mercancía. Gracias. David. La exposición de Adrián yo creo que ha sido muy buena en diferenciar los puntos decisivos de las páginas que hemos visto, pero hay un punto más que creo que no ha quedado tan dilucidado que también es referente y que es relevante, y es la cuestión del trabajo abstracto, un trabajo abstractamente humano, un trabajo indiferenciado. Una de las cualidades del trabajo, no se puede afirmar que el valor es simplemente el trabajo abstracto. Siempre que Marx habla de qué es el valor, habla de gasto, cristalización, cúmulo, gelatina, objetividad. Siempre es para Marx no es lo mismo el concepto de trabajo abstracto y el concepto de gasto de fuerza de trabajo, podemos añadir abstracto, o gelatina de trabajo humano indiferenciado. El valor es siempre una cristalización, un gasto, una objetivación de ese trabajo abstracto. Entonces, unos conceptos relativamente diferentes. Gelatina de trabajo y trabajo abstracto. El trabajo abstracto puede estar o no como gelatina, puede estar vivo. Vale. De la cuestión que decía del trabajo doméstico, lo hemos dicho y lo vamos a ver. La cuestión no es que el oficio que se está haciendo, la tarea del trabajo útil que se está haciendo, sino en las relaciones sociales en las que está inmerso ese trabajo. El trabajo puede ser para uno mismo, puede ser para otro en una relación mercantil en la que alguien va a hacer trabajo doméstico a otra casa a cambio de una cantidad de dinero, o hay asalariados del trabajo doméstico que trabajan produciendo plusvalor. O sea que es el mismo oficio, la misma tarea concreta puede estar en relaciones muy distintas, relaciones de valor o fuera de relaciones de valor. No importa la tarea concreta, sino las relaciones en las cuales se está actuando ese trabajo concreto, las relaciones de producción que se establecen. Y luego sobre en cuestión de la notación de Engels, que es
todo el último párrafo del apartado 1, todo es exterior a la mercancía. O sea, el Marx dice qué cosas son valor de uso y no son valor, qué cosas son útiles y producto del trabajo humano y no son mercancía, y qué cosas, porque no son útiles, nunca pueden ser mercancías, ¿no? Entonces, en realidad, si nos ponemos exigentes a continuar con la exposición y el desentrañamiento de la mercancía, ese último párrafo sobra, que más ahí a aclarar, estamos con esto y bueno, todo esto que está aquí fuera no es. Y la cuestión es que hay un momento en que pisa la línea y dice, tienen que ser valores de uso para otros, y esos valores de uso para otros ahí donde entra Engels y dice sí y no, porque este pie cae en mitad del límite. Pero todo el párrafo entero es exterior a la mercancía. Ande rápido también. Yo, brevemente, por terminar, vamos a decir dos cosas. La primera es, para acabar bien, voy a inaugurar en este seminario esta concepción tan maravillosamente acuñada por el agente ñiguista infiltrado que es la de manipular a la Joaquín, porque creo que he sido bastante evidente, pero bastante evidente en mi exposición, que he dicho, no la mercancía como cosa. O sea, y creo que ha sido evidente he dicho eso, que se puede grabar, está, luego se podrá ver. En cualquier caso, cuando me refiero como cosa en ese sentido, y a lo que iba a puntualizar es precisamente eso, que no es la mercancía como objeto sensible, tocable, palpable, olible, saboreable, sino en plan el hecho de que es la mercancía en su intercambio, el hecho de lo que actúa, digamos, de fuerza, en términos físicos, de fuerza central que media todo el metabolismo social. Si acaso, si la exposición no ha sido claro, he dicho específicamente no la mercancía como cosa. Y luego he dicho esto también, porque es una cuestión que no se había mencionado hasta ahora, pero justo que la mencionó David también me ha venido a la cabeza. De nuevo, saco subrayar esto, el hecho este del Marx que tiene que siempre juega con la apariencia que es aparentemente real y no. Y a esto me refiero porque hay un término que aparece en Marx que es bastante confuso y de hecho se podrían escribir tesis doctorales sobre hecho y sí, de hecho se han hecho, no sé si porque tiene tanto contenido, por decadencia de la academia burguesa, diría más bien un segundo, es el término de objetividad espectral. Es decir, cómo algo que es objetivo y es algo, digamos, que no depende de los seres humanos, que es real, es a la vez un espectro, ¿no? Como algo fantasmagórico, algo que no se puede dilucidar correctamente. Y eso es también a lo que habla cuando habla, lo que ha dicho David, de pues, el trabajo abstracto y el gasto fisiológico. Nada, ibas a decir algo, ¿no? Sí, sobre lo que se ha comentado de la energía, que ya decía Marx mismo que el trabajo tampoco crea nada, solamente transforma. Y la energía es materia de movimiento, o sea, en el trabajo hay gasto de energía. La cuestión es que lo que queda en las mercancías, la mercancía resultante no es una suma de energía, no necesariamente. La energía que implica un trabajo puede quedar concentrada en la mercancía resultante o no, puede ser completamente independiente. Entonces, no es esa la cualidad que concentra la cualidad que confiere valor a la mercancía. La cualidad que confiere valor es que necesita, para reproducirla, hace falta una cantidad de trabajo en un momento dado de la historia, no que tenga la energía encerrada en sí misma, esa energía no tiene por qué estar encerrada, pero para reproducirla hace falta que el ser humano vuelva a hacer otra vez una cantidad de trabajo. Bueno, pues nada, vamos a dar por finalizada la sesión, son y 59, nosotros a las 9 se supone que tenemos que marchar y si no nos echan, así que nada, la semana que viene, ¿a quién le tocaba presentar? ¿No teníamos?